Sin embargo, si un banco y un fondo de inversión está especulando en los mercados financieros, está subiendo el precio artificialmente de los alimentos de miles de personas, y esos miles de personas mueren de hambre, no nos pasa nada, no creemos que está ocurriendo nada, no reaccionamos, no nos parece que eso sea algo condenable. Como hace 40 años o 30 y tantos años, parecía normal que una mujer para trabajar tuviera que pedirle permiso al marido, o para firmar, que no pudiera firmar un cheque. ¿Os imagináis vosotras que hoy día tuvierais que ir a trabajar y tuvierais que pedirle permiso a vuestro marido o a vuestro padre? O para firmar un cheque, o que no pudierais salir de viaje sin autorización de vuestro marido o de vuestro padre, o que no pudierais hacer una empresa porque tendríais que tener la autorización. Eso no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de la época de mi madre, hace no tanto. Y parecía normal, hasta que se rompió y se dijo, esto no, con la lucha de muchas mujeres y el sufrimiento de muchas personas, bien de hombres. Pues sin embargo, hoy estamos dando la espalda al hecho evidente de que la economía mundial se ha convertido en una economía criminal. Digámoslo claro, porque si no lo decimos nosotros claro, nadie lo va a oír. No va a ser el botín el que lo diga, no va a ser la televisión el que lo diga. Tenemos que ser nosotros, y tenemos que explicárselo a la gente, para que la gente entienda que está matándose a la gente con su dinero, con ese funcionamiento de la banca. Y cuando vean eso, la gente actuará y la gente reaccionará. Pero claro, tenemos que hacer el esfuerzo de transmitirlo a la gente. Añadido a estos tres elementos, que me parece que son los fundamentales, habría que hablar de otros más. Lo que pasa es que ya voy a terminar, porque si no me vais a echar a gorrazos. Por ejemplo, no es posible que existiendo una economía, como nos dicen, que funcione a nivel global, no haya impuestos a nivel global. Bueno, es que ya no quieren que haya impuestos ni a nivel local. Hay que reclamar eso. Hay que reclamar eso porque no hay un instrumento más eficaz y más equitativo para lograr que la economía progrese que los impuestos. Y tenemos que reclamar impuestos y una justicia fiscal global. Es algo al que, en fin, no diré yo que hayamos renunciado, porque no es verdad, pero sí me atrevería a decir que hemos callado demasiado. Nosotros estamos siendo bastante silenciosos frente a la campaña constante y agresiva de las derechas y de los poderes financieros para, iba a decir criminalizar, para demonizar a los impuestos. Y no podemos callar ni un minuto. Por lo tanto, ese es otro elemento. Otro frente, ya simplemente lo menciono, el frente del trabajo. Bueno, yo creo que ahí vosotros tenéis más experiencia seguramente que yo, pero simplemente diré una cosa: no puede avanzarse en la mejora de la lucha contra el desempleo, si no es actuando en los tiempos de trabajo. Es la única idea, porque no tengo tiempo, que quisiera dejar aquí echada, No vale pensar que el desempleo se resuelve solo en los mercados de trabajo. Hay que actuar en los mercados globales, en los mercados de bienes y de servicios, y además hay que intervenir en la reducción del tiempo de trabajo. Y hay que desmercantilizar el trabajo. Nosotros podemos pensar en cuestiones de empleo y de trabajo en un lapso temporal de un año, de 2, de 3, de 5, de 10, o podemos tener la inteligencia de pensar en lo que hay que pensar, que es en el cambio de paradigma, en el cambio de civilización, en el cambio de orden laboral mundial. Y eso consiste en desvincular el empleo a la lógica del beneficio. No puede ser que los empleos, la creación de empleo, dependan de la creación de la obtención de beneficios, que es lo que hoy día está ocurriendo. ¿Cómo actúan las empresas? Las empresas se marcan un nivel de rentabilidad. Yo produzco, yo intervengo en los mercados y gano esto. Y para ganar esto necesito esta plantilla. Ese es el ajuste de las empresas.
¿Por qué entonces Telefónica ahora quiere hacer lo que quiere hacer? Así actúan todas. Bueno, pues eso es lo que hay que cambiar. Romper esa secuencia dramática y letal para todos entre beneficio y empleo. Después, otro elemento, el tema de la coordinación global. Hoy día es inconcebible que avancemos hacia el bienestar de nuestro planeta si no hay gobierno mundial. Tenemos que reclamar un gobierno mundial. Tenemos que reclamar una coordinación democrática y efectiva de las políticas económicas a nivel global, que no significa, naturalmente, que se renuncie a intervenir en el ámbito local. Y por último, he mencionado muy deprisa estos elementos, estos frentes, que tienen que ver, obviamente, con temas de economía, de política económica, de mercados, de resolución, digámoslo así, de la base estructural de la vida económica. Pero solo unas palabras para subrayar que la vida social y la vida económica no depende solo de las condiciones económicas. Es fundamental los valores que mueven a los individuos, los incentivos que tenemos los individuos. Que es fundamental el anillo de principios, de ideas, de creencias, de sentimientos, de sensaciones que tenemos los seres humanos. Y yo creo, como decía antes, que en gran parte las izquierdas hemos dejado, cuando digo las izquierdas, entenderme bien, en el ámbito no solo político, sino sindical, social, y refiriéndome de una manera muy amplia, ¿no?, a todos los movimientos que de alguna manera aspiran a transformar la sociedad capitalista. Yo creo que en gran parte hemos fracasado, porque no hemos sido capaces, como decía al principio, de trasladar nuestros proyectos de cambio social a la epidermis de la gente. Porque no hemos sido capaces de actuar como personas a la hora de transmitir nuestros proyectos, nuestras propuestas. No basta solo para que la gente se movilice, para que comparta nuestros proyectos, nuestros programas, nuestras luchas, que sean intelectualmente cómplices o partícipes de nuestras luchas, de nuestros proyectos o de nuestras esperanzas o horizontes. Tienen que ser también una epidermis que se junte con nuestra epidermis. No sé si entendéis lo que quiero deciros con esa expresión. Es decir, mientras no compartamos también la propia experiencia personal, mientras la gente no nos vea que somos carne y hueso, que somos como exactamente son ellos, yo creo que esa es una dimensión que hemos olvidado. Y ojo, porque el neoliberalismo sí que ha sido capaz de hacer política económica, de transformar los mercados y las condiciones estructurales vinculándose a la gente. Mucha gente me dice, si es que viene un taxi, es que hablo con mi vecino, con mi vecina, y piensa lo mismo que Aznar, o piensa lo mismo que el otro y tal. Porque han sido capaces de generar esa interpenetración. Y yo creo que hemos renunciado a hacer políticas o a transmitir las políticas mediando con los demás. Y eso se traduce en nuestra falta de fraternidad, por ejemplo. Nos hemos quedado con los dos primeros lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad. Claro, nadie pone en duda que esos son valores o ideas, banderas republicanas a las que nadie rechaza, Pero, ¿y por qué no hablamos también de fraternidad? Libertad, igualdad y fraternidad. En el sentido republicano y en el único que tiene la palabra, de hermandad con el otro y con la otra. Entonces yo terminaría haciendo una llamada para que penséis cotidianamente que no solo basta con transmitir, digamos, intelectualmente, cerebralmente, nuestras ideas y nuestros proyectos, sino que tenemos que hacerlo humanamente.
humanamente significa identificándonos con las personas, pegándonos a ellas. Y eso significa que también tenemos que hablar de sensaciones, que tenemos que hablar de sentimientos, que tenemos que poner nuestra alma al desnudo con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y yo quisiera entonces terminar con esa idea que a mí me parece fundamental para entender también por qué en los últimos años, a pesar de que el mundo ha estado como está, y a pesar de que intelectualmente vemos de una manera tan clara, y la gente incluso ve de una manera tan clara las barbaridades que pasan, sin embargo la gente no reacciona. No reacciona porque su epidermis está en otro sitio. Ha sido secuestrada su epidermis. Y ha sido secuestrada, pues sí, efectivamente, a través de la televisión, de los grandes medios de comunicación. Nosotros no tenemos esos medios de comunicación, pero tenemos un instrumento aún mucho más poderoso, y al que yo me atrevería a decir que en gran parte también hemos sido tontos en renunciar. Y ese instrumento se llama lengua, se llama boca a boca. Y eso es lo que hay que utilizar para pegarse a la gente, para hablar con la gente, para llegar a la gente. No podemos entrar en las viviendas de la gente por la televisión. Entremos por las puertas. Entremos por las puertas y hablemos con ellas. Y contémosle lo que está pasando. Y por qué está pasando lo que está pasando. Y cómo le está afectando lo que hoy día ocurre en el mundo. Y quizás, cuando recobremos la capacidad de hablar, de empatizar, como dice en los países del Caribe, de una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? De empatarnos con la gente. Cuando seamos capaces de pegarnos a ella, quizás entonces las cosas empiezan a cambiar. Y mientras no seamos capaces de ello,